Hola, muy buenas a todos. Aquí está de regreso DarkCrafter74 con un nuevo video. Y en el día de hoy, como lo anuncié hace bastante tiempo atrás y como también lo tenía previsto dentro de mi planificación a muy largo plazo, ahora vendría a corresponder a la segunda parte de respondiendo a sus preguntas. Dado que la primera parte, la verdad, me pareció bastante interesante y en realidad llevar a cabo estas interacciones con ustedes para mí significa mucho en realidad, ya que ya que les permite a ustedes conocerme mejor. Entonces estaba pensando en llevar a cabo la segunda parte, puesto que también ya había pasado bastante tiempo desde la primera. Así que sin más dilación, vamos a las preguntas que ustedes me dejaron. Son aproximadamente 16, así que el video va a estar bastante largo, pero no por ello menos interesante. Así que comencemos con la primera pregunta. La primera pregunta dice, ¿cuánto tiempo has jugado en tu mundo principal? Bueno, pues a la fecha de este video podría decir que en mi mundo principal llevo jugando aproximadamente 4 años y medio, más o menos, un poco más. La verdad ha sido un tiempo bastante largo. A ver, se puede decir que llevo jugando mi mundo principal lo llevo jugando desde por lo menos comienzos del año 2019. Puesto que fue por esa fecha, en abril del 2019, si no me equivoco, cuando se borró el mundo anterior. Así que sí, respondiendo de manera bien acotada, llevo aproximadamente 4 años y medio jugando mi mundo principal. Luego, la segunda pregunta, ¿cuál es tu zona favorita de tu mundo? La verdad es complicado de decir porque, a ver, he construido tantas cosas en mi mundo principal que la verdad hay muchos sectores que me gustan, pero si hablamos en términos generales, podría decir que el lugar favorito de mi mundo sería, y irónicamente, o a lo mejor simbólicamente quizás tendría un significado muy especial, mi zona favorita del mundo sería la primera casa que construí, la que tengo en el cerrito, esa casita de madera que en algún momento pensé demoler, pero después decidí conservarla como un recuerdo de cómo inició todo en la ciudad de Münster. Se podría decir de que ese es mi lugar favorito y también la casa que tengo al lado del Palacio Rojo y la plaza central de la ciudad. Son los dos lugares que más me gustan de la ciudad porque a diferencia de toda la grandilocuencia y ostentosidad que tiene la ciudad, tanto mi casa original como la casa en la cual vivo ahora, o sea, la que está en el centro de Münster, son lugares pequeños pero acogedores, la verdad. Son sencillos y me siento bastante seguro en ellos. O sea, se puede decir que hay privacidad ahí y también porque tienen un significado bastante simbólico para mí lo que respecta a todo el lore y la historia que hay detrás de la ciudad. Así que se podría decir que sí. Mi zona favorita del mundo vendrían siendo mis dos casas en realidad. El castillo también podría ser uno, pero como es tan grande, la verdad, casi ni lo uso de residencia en realidad. Pero sí, sería mi casa y mi casa original y la casa definitiva que terminé construyéndome en el centro de la ciudad, al ladito del ayuntamiento y el Palacio Rojo. Sí, esa sería mi zona favorita de mi mundo. Luego, la tercera pregunta. ¿Cuál zona te costó mucho trabajo en terminar? La verdad, respecto a esto podrían haber varias respuestas porque construir toda una ciudad en survival no es tarea fácil. Se podría decir que los lugares que más me cuestan terminar, yo creo que son los lugares que tienen mucha altura o cuando construyo cerca de barrancos. Y en ese caso podría decir de que las zonas que más trabajo me han tomado terminar podrían ser las murallas, por ejemplo, de los castillos. Y también las grandes estructuras como la Gran Torre de Münster y el edificio del periódico. Y recientemente, como estoy avanzando en la cúpula de la ópera de Münster, también podría considerarse una estructura complicada de terminar porque como está muy en altura y nuevamente yo construyo un survival, entonces eso implica que una caída es una muerte segura.
Entonces por eso tengo que ser muy cuidadoso a la hora de construir estos sectores. Otra zona que me ha costado mucho terminar, yo creo que también podría ser la Universidad de Münster, que de hecho todavía me quedan algunas cositas para darle el acabado final. Ha sido principalmente porque bueno, primero la universidad se encuentra en un terreno con mucha grava, entonces la grava al tener gravedad, entonces eh, s- hay que removerla toda simplemente si uno quiere construir en ella. Y lo otro también es que tiene muchas cuevas. Entonces, a veces los mobs hostiles, como los creepers o los zombies o los esqueletos principalmente, se suelen colar y suelen molestar mucho a la hora de construir. Y los túneles del metro también podrían entrar en una categoría de áreas que son difíciles de determinar por eso mismo, por el tema de la grava, las grietas y los túneles. Así que en resumidas cuentas, las zonas que más me cuestan terminar son los edificios en altura, los bordes o acantilados y los túneles que se topen con cuevas o grietas muy extensas. Luego, la cuarta pregunta, ¿cómo te llamas en la vida real? Bueno, en la vida real mi nombre es José, aunque la verdad yo no sé si lo mencioné antes, bueno, algunos de mis allegados más cercanos me conocen por mi nombre real, pero ese es. No voy a dar más detalles, obviamente, por un tema de privacidad y porque no quiero que si algún día un malintencionado llegase a empezar a doxear, aunque bueno, ya hoy en día es complicado eso, pero bueno, en general, quedémonos con ese dato, me llamo José, simplemente. Luego, número 5. ¿Cuántos años tienes? A la fecha de grabado, bueno, el audio para el video, recordemos que grabo audio por separado. A la fecha de la que estoy grabando este audio y muy probablemente a la fecha a la que sube el video, tengo 25 años. Sí, tengo un cuarto de siglo, ya estoy muy viejo, así que sí. Nada, ni tanto. Todavía me quedan otros tres cuartos de vida más por vivir si eventualmente fuese a durar 100 años en este mundo. Si es que no se acaba antes. Luego, número 6. ¿Cuál es tu comida favorita? La cosa aquí está bastante complicada y bastante peleada entre lo que es la pizza, sí, a mí me gusta mucho la pizza, el puré de papas o patatas también, como lo conocen en algunos países, y el sushi. La verdad, entre los tres, decidirme cuál es mi favorito, la verdad es bastante complicado. En realidad los tres me gustan mucho. Mm, pero podría dejarlo que si hablamos de alimentos principales, mi favorito sería el puré de papas puede ser con pescado frito, con carne o cualquier agregado pollo también puede ser. Si hablamos de golosina o algún alimento como para cenar, por ejemplo, podría ser la pizza. Y si hablamos de algún alimento como tipo entrada, como para, no sé, para alguna celebración o para, no sé, una entrada, un alimento ligero, diría que el sushi. Sí, ahí está. En realidad yo creo que los tres serían mis favoritos según el contexto, ya sea comida principal, un poco de comida chatarra, por así decirlo, para pasar el rato. O por ejemplo, que se tratase de algún alimento ligero como una entrada, un acompañamiento a una comida principal. ¿Qué música escuchas? Número 7. Bueno, respecto de esta pregunta, ¿qué tipo de música escucho? Bueno, pues mis géneros favoritos son la música clásica, principalmente la ópera. De hecho, mis autores favoritos, bueno, tampoco es que sea un, un cabezón, un sabiondo de la música clásica, pero mis favoritos serían, bueno, Mozart, Beethoven, pero principalmente Richard Wagner. En realidad él es mi compositor favorito. Y si hablamos de algún tema o canción en específico que me guste, a mí me gusta mucho Requiem de Mozart y me gusta también mucho las Valquirias de Wagner y el holandés errante o The Flying Dutchman eh, en el caso de Wagner. Ambas son de Wagner. Bueno, si se preguntan por la Valquiria es muy fácil. Ustedes buscan cabalgata de las Valquirias, yo creo que más de alguno la habrá escuchado. Pero esa cabalgata de la Valquiria en sí es parte de una obra que dura como 3 horas y media, casi 4 horas. Créanme que yo sí he pasado 3 horas escuchándome la ópera completa mientras juego o escribo o algo, alguna cosa, así que no es novedad. Pero además de la música clásica,
Si hablamos de algún otro género que me guste, también me gusta mucho el jazz, sobre todo como para pasar ratos tranquilos o para relajarse. Y si hablamos de música o canciones en específico, en el último tiempo me ha llamado mucho la atención la música ambiental que tenía la empresa, bueno, la antigua empresa Musac, la música ambiental que se tocaba mucho en las Torres Gemelas, por ejemplo, o en las zonas aledañas a la plaza. Lo que pasa es que todo tiene un contexto previo, como yo me puse a investigar mucho sobre el tema de las Torres Gemelas por una cuestión que un poquito más misteriosa en realidad, por un tema de los media por ahí que hay. Bueno, y el tema es que en el proceso me topé con esta música de ambiente que se reproducía normalmente en el centro comercial que había debajo. Y me llamó mucho la atención porque como es música de ambiente es bastante llevadera, o sea, en contraste con lo que estaba pasando. Así que me llamó mucho la atención eso. Entonces sí, tendría mis temas musicales favoritos o mi género serían la ópera o la música clásica, el jazz y quizás un poco, bueno, bueno, no un poco, en realidad también el tango, aunque ya no lo escucho tanto, pero también es bastante glamuroso escucharlo, o sea, me gusta como el estilo que tiene el tango. Luego, número 8. ¿Qué juegos juegas aparte de Minecraft? Bueno, aparte de Minecraft, los otros juegos que suelo jugar son Victoria 2, Crusader Kings 2 también. Y hace poco también jugaba Overwatch, pero el Overwatch lo tuve que dejar un momento porque la tecla A de mi teclado pasó a mejor vida, o sea, se suelta entonces, y como las partidas normalmente son muy rápidas, muy intensas, y por alguna razón siempre suelo tender mucho a la izquierda, o sea, apretar mucho la A, entonces es muy probable que en medio de una partida se me salga la tecla y es apocalíptico, porque la verdad en Overwatch, da la intensidad de la jugabilidad, cada segundo cuenta y no sé, 1 o 2 segundos de inactividad pueden marcar mucho la diferencia en una partida. Se lo digo por experiencia propia. Por todas las veces que, por ejemplo, íbamos perdiendo, a veces, no sé, ya me aburría, sacaba a mi amada Fara. Y a veces podíamos dar vueltas partidas con eso. Era sorprendente cómo un personaje o un cambio en la actividad puede dar vuelta a todo el esquema de juego. Sobre todo en lo que respecta a los equipos. Cuando salen por goteo los van matando uno por uno. Pero basta con que, no sé, pues uno del equipo enemigo se atrase. Quedan 4 contra 5 por ejemplo, del otro equipo y eso te puede dar vuelta a toda la partida. Así que por el momento tuve que dejar Overwatch ahí en stand-by, por así decirlo, en lo que veo la forma de solucionar mi problema con el teclado o me consigo otro teclado para jugar el juego. Luego, número 9 top 5 de juegos favoritos. Bueno, respecto de esto, el top 5 quizás para muchos vaya a ser predecible con lo que les haya contado previamente, pero si vamos a categorizarlo en primer lugar, mi juego favorito sería Minecraft, en realidad. ¿Por qué? Bueno, por todo lo que he visto, o sea, y por todo lo que he hecho. En realidad Minecraft ofrece oportunidades y posibilidades muy grandes a la hora de lo que respecta a cómo tú llevas el juego. Si quieres puedes seguir el modo historia, por así decirlo, o sea, cumplir con las misiones propias del juego, o si quieres puedes dedicarte a construir, como lo hago yo, por ejemplo. Luego, en segundo lugar, mi juego favorito sería, en este caso, Victoria 2. ¿Por qué? Porque es un juego de estrategia donde hay que conquistar países. O sea, bueno, no necesariamente conquistar. Tú gobiernas un país y al igual que Minecraft te da mucha amplitud respecto a qué camino vas a tomar con tu país. Si quieres puedes ser una potencia militarista y conquistadora, puedes ser una potencia industrial, puedes ser una potencia colonialista. em, o puede ser una potencia regional, simplemente, bueno, cada quien ve sus posibilidades. También que puedes elegir entre países civilizados, grandes potencias, países pequeños o países incivilizados. Y dependiendo de tus decisiones puedes ir cambiando el rumbo de cada uno de los países. Así que en ese sentido, también por la amplitud de jugabilidad que ofrece, Victoria 2 vendría siendo mi segundo juego favorito. En el tercer lugar estaría Crusader Kings, que es un juego de estrategia también similar a Victoria 2, pero ambientado en la época medieval. Pero aquí la diferencia es que en Crusader Kings, en lugar de tú administrar un reino, un imperio o un feudo, dependiendo del caso,
aquí tú estás a cargo de una dinastía. Entonces no es que tú solamente te haces cargo de un país como en Victoria 2 y dejas que pase la partida, sino que en Crusader Kings es un poquito más complejo en el sentido de que tú estás a cargo de una dinastía familiar que gobierna, como les digo, un ducado, un feudo, un reino, un principado, etcétera. Y a lo largo de la partida tú no solo tienes que preocuparte de gestionar bien la entidad que tú estás gobernando, sino que también tienes que asegurarte de la continuidad de tu dinastía. O sea, asegurarte de que hayan herederos legítimos, que hayan suficientes descendientes disponibles, que la dinastía o el apellido no se pierda. O sea, el Crusader Kings, más que administrar un reino o una entidad política, lo que tú administras es una familia. Entonces ahí vas controlando el tema de la fortuna, cómo se relacionan con otros miembros de la familia, con quién puedes casar a tus descendientes, y eso te puede favorecer también porque a veces por herencia tú puedes arreglar matrimonios, como en la época medieval se hacía, para heredar reinos completos o unir reinos. O si tomas malas decisiones, tu dinastía puede desaparecer. Pero igual ofrece bastantes posibilidades. En el cuarto lugar, y aquí ya los juegos, bueno, aquí Overwatch no entraría en categoría, porque si bien me entretengo, tampoco es que la dinámica sea como algo así como tremendo, o sea, igual es un poquito repetitivo a veces, o sea, las misiones, la dinámica y además que el matchmaking todavía está como muy desbalanceado, entonces o ganas por paliza o pierdes por paliza, entonces no hay como un equilibrio y a veces puede frustrar un poco las rachas. Pero en el cuarto lugar de mi top, en ese caso estaría Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3, que también me entretengo bastante jugando ese juego. Bueno, me entretuve, la verdad hace tiempo que no lo he tocado. Y bueno, precisamente es porque yo también, no sé si algunos sabrán, pero yo soy gran fan de la saga de Dragon Ball. Aunque bueno, también tengo mis críticas bastante severas respecto al fandom, pero y un poco como al camino que ha tomado la trama, pero tampoco soy tan don esencia, así que no, aquí el general Tablos por el momento no ha tomado control de mi mente. Pero sí, soy gran fan de Dragon Ball y todas sus sagas derivadas, entonces obviamente que un juego relacionado a eso, como el Budokai Tenkaichi 3, que se entiende que por la gran mayoría que fue quizás el mejor juego de Dragon Ball que haya habido, por lo menos en esos tiempos y hasta el día de hoy, tiene un lugar bastante importante en mi corazón, por eso también sería mi cuarto juego favorito. Y en el top 5 estaría GTA San Andreas, que también es un juego que disfruté bastante, pero no tanto por el modo historia, o sea, la verdad las misiones, cuando yo jugaba GTA San Andreas lo que menos me importaban eran las misiones, de hecho yo nunca terminé GTA San Andreas, yo me dedicaba a usar los trucos y a causar estragos en la ciudad. O hacer algunas misiones secundarias como hacer de vigilante, paramédico, taxista. Y es por esa misma razón que también GTA San Andreas me gustaba mucho. Bueno, me gusta todavía. Porque, claro, tú tienes tu misión principal en el juego, pero también tienes las misiones secundarias. Entonces, básicamente tú escoges cómo hacer tu vida en ese juego. Es bastante interesante y es bastante llevadero en realidad. Yo disfruto mucho con GTA San Andreas. Y más aún cuando activo los trucos y empiezo a inventar historias y cosas por el estilo, la verdad. Es entretenido pasar una buena tarde jugando GTA San Andreas y haciendo impresionante locura. Bueno, en realidad con todos los juegos de la saga GTA. Me acuerdo que mi primo tenía el GTA 4 y el GTA 5 y a veces cuando lo iba a ver me pasaba los trucos y yo comenzaba a hacer mi magia en la ciudad y bueno, él se quedaba horrorizado ya que, según palabras de él, nunca había visto una persona causar tanto estrago en la ciudad. Es mi lado oscuro, por así decirlo. O sea, ese juego me hace sacar lo peor. Pero, o sea, en el sentido de en mi lado más travieso. En cambio, Overwatch sí me hace sacar lo peor. Cuando ya estoy con rachas de 10 partidas, 10 derrotas seguidas, ahí empiezo a sacar lo peor. Pero eso sería mi top 5 de juegos favoritos. Y si se preguntan por Overwatch, bueno, Overwatch ya iría en el lugar 6 y ahí irían bajando los demás juegos. Luego, pregunta número 10. ¿Cuándo empezaste a crear tu imperio? Bueno, respecto a cuándo empecé a crear el imperio es variable, según lo que intentamos, porque eh,
Desde muy chico siempre he tenido la idea de crear un imperio, pero si nos referimos, claro, exclusivamente al imperio que tengo en Minecraft, se podría decirte que la, la creación del imperio propiamente tal, así como todo el lore, la historia de fondo del imperio craftiano, se podría decir que parte un par de meses después de que comencé a construir Munister. O sea, sería, si llevo 4 años y medio construyendo Munister, el imperio propiamente tal, cronológicamente hablando, en tiempo real, llevaría como 4 años y 2 meses, quizás más o menos que. Porque ahí fue cuando comencé a inventar toda la historia de la pantalla azul y empezar a dar un contexto. Y la verdad me creé un universo, una fantasía gigantesca con eso que en realidad da para una novela privada que voy a redactar algún día. Pero es una novela para mí solamente, o sea, explicando un poco cómo, o sea, inspirado en esa historia, inventé todo eso, o sea, fue una completa locura. Pero sí, en resumidas cuentas, el Imperio Craftiano lo comencé a crear hace 4 años atrás aproximadamente. Número 11. ¿En qué zona de Chile vives? Bueno, yo en estos momentos vivo en Santiago de Chile. No voy a especificar tanto el sector en donde vivo. O sea, les voy a dar una pequeña clave. Vivo en Santiago de Chile, aledaño a la línea 4 del metro de Santiago. Pero de ahí ustedes tendrán que adivinar. Eh, Así que eso. O sea, en respecto a ese punto, eh, claro, o sea, vivo en Santiago de Chile, aledaño a la línea 4 del metro. Nada más detalles, o sea, no más detalles respecto de eso. Perdón si anduve un poco complicado, lo que pasa es que mientras estaba grabando me estaban llegando algunas notificaciones que de hecho voy a aprovechar de desactivar. Ya, y ahora sí podemos continuar. Luego, número 12, me preguntan, ¿dónde te gustaría vivir? Honestamente, Yo, yo siempre he amado el lugar donde estoy. O sea, Chile, como buen país latino, tiene sus pros y sus contras, tiene sus defectos. Culturalmente hablando, también tiene sus virtudes y también tiene sus defectos. Pero a pesar de todo lo malo, en realidad, que uno podría llegar a destacar, o sea, o a reprochar del país donde uno vive, la verdad, es más lo bueno en realidad. O sea, aquí en Chile tengo a mi familia, tengo a mis amigos, tengo gente importante, hay lugares también que yo aprecio bastante. Entonces, en principio yo no cambiaría Chile por nada. O sea, por muy mal que estuviese este país, o que llegara a estar, yo no me iría de este país, la verdad. Por lo menos no por iniciativa propia y no por gusto, yo me quedaría aquí. No me iría a otro lugar. En realidad, le tengo demasiado aprecio y apego al país como para marcharme. Pero si forzáramos la situación y eventualmente o viese por un lugar a donde pudiera irme a vivir, creo que mi segunda opción para retirarme, si es que por alguna circunstancia tuviese que irme de Chile, yo creo que sería Australia. Australia podría ser una buena opción porque, bueno, tengo un tío en segundo grado viviendo por allá. Entonces, en teoría no estaría tan solo allá en Australia, así que podría quizás irme para allá. Otra opción podría ser Estados Unidos, porque también de parte de unos conocidos de mis padres, bueno, los hijos de ellos están viviendo allá en Seattle para ser exactos, y en realidad nos tienen bastante aprecio y de hecho a veces nos han invitado para allá, pero claro, por las circunstancias que, bueno, propio del día a día y por cuestiones de tiempo, uno no ha podido darse el tiempo de poder ir. O sea, pero sí, también podría ser una opción. Y otra opción podría ser España también. España principalmente por el hecho de que como se maneja el mismo idioma, entonces no hay el tema de adaptarse no es tanto. O sea, no es tan complicado en el sentido, en lo que respecta a adaptabilidad, dado que como en España se habla español y culturalmente son muy parecidos también a Chile y la mayoría de los países de Hispanoamérica. Entonces, en ese sentido la adaptación no sería tan complicada.
Pero en general creo que esas serían mis opciones para vivir. O sea, además de Chile, podría irme a vivir, si forzáramos la situación obviamente, podría ser Australia, Estados Unidos o España. Esos podrían ser como las tres opciones a donde podría irme a vivir, aparte de mi propio país, obviamente. Número 13. ¿Qué te animó a hacer una ciudad desde el inicio? Bueno, respecto a qué me animó a construir una ciudad, es un tema que es bastante largo en el tiempo. De hecho, yo podría decir de que la idea de construir una ciudad en Minecraft surgió, surgió hace casi 10 años más o menos. Porque yo el juego lo conocí a comienzos de 2013 o finales de 2012 o 2013 por ahí. Y desde ese momento cuando yo le consulté a mi primo que sabía más al respecto del juego, él me había dicho que se podían construir bastantes cosas. Entonces yo pensé, bueno, ¿y cómo sería construir una ciudad? O sea, porque siempre quise o me llamó la atención la posibilidad de... Entonces se podría decir de que fue eso lo que me motivó a hacer, a construir ciudades, o sea, la simple curiosidad. Y bueno, ese objetivo comenzó a ir evolucionando a medida que pasaba el tiempo, o sea, con mi primera ciudad por allá por el año 2013, 2014, después mi segunda ciudad por el año ya, por el 2000, por el 2016, comienzo de 2017, hasta que pasó el pantallazo azul. Y finalmente tendríamos ya la ciudad de Münster que todos conocen ahora, que vendría siendo como mi tercer gran intento por hacer una ciudad y se podría decir que ha sido el más exitoso de todos afortunadamente, dado que ya estoy muy cerca de finalizar con la construcción de la ciudad. Número 14. ¿Crees que podamos utilizar antimateria en el futuro? Esta sí que es una muy buena pregunta, porque yo les dije que las preguntas podían ser de lo que fuera, ¿verdad? Bueno, aquí sí se aprovechó bien la oportunidad. Respecto a si podemos utilizar antimateria en el futuro, en lo personal yo creo que sí se podría, sí se ve plausible la posibilidad de hacer uso de antimateria. Lo que pasa es que hoy en día es muy caro conseguirla por el momento. Creo que un gramo de antimateria cuesta varios miles o decenas de miles de millones de dólares, o sea, es una barbaridad. Pero yo creo que a medida que vaya avanzando la tecnología y se vayan haciendo nuevos descubrimientos, quizás se encuentre el modo de poder sintetizar y aislar la antimateria de forma más barata y poder aprovecharla como fuente de energía, ya que según he leído, no soy experto, pero según he leído, la antimateria se podría decir que sería una de las fuentes de energía más eficientes, poderosas, pero a la vez destructiva que existe en el universo, ya que la reacción de materia-antimateria produce, al final produce una aniquilación total de las mismas, convirtiendo toda esa materia en energía pura. Entonces sería bastante eficiente, incluso más que las reacciones nucleares que actualmente manejamos. Así que yo en lo personal veo que sí, sí se podría llegar a utilizar, ya sea como fuente de energía, como arma, que bueno, en realidad sería el uso más lamentable que se le podría dar, pero también estaría dentro de las posibilidades. Y bueno, también como medio de propulsión. De hecho, como medio de propulsión sería bastante interesante porque hoy en día ya se está hablando de la propulsión nuclear para moverse a grandes velocidades en el espacio. Ni me imagino las velocidades que alcanzaríamos utilizando la aniquilación materia-antimateria. O sea, quizás podríamos llegar a velocidades cercanas a la de la luz, tal vez. Eh, Eso me recuerda un poco a los hiperimpulsores en Star Wars, que se supone que utilizan la aniquilación de materia y antimateria para obtener energía y hacer el salto al hiperespacio. Pero sí, o sea, en lo personal, yo creo que de aquí a 100 años más sí se podría llegar a, no sé si a dominar por completo la antimateria, pero sí podría quizás llegar a sintetizarse o hallar formas más eficientes de cómo conseguirla y, bueno, formas más baratas también, evidentemente, y empezar a usarlos como fuente de energía o también como arma. Eso también es otro punto que hay que tomar muy en cuenta, que como dicen, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Bueno, sintetizar la antimateria como fuente de energía también nos abre las puertas al riesgo de que se puedan crear bombas de antimateria o proyectiles de antimateria, lo cual sería brutal. O sea, imagínense una bala de antimateria sería como una bomba atómica o una bomba de hidrógeno en, en poder destructivo. Sería brutal.
Luego, número 15 y ya esta vendría siendo la penúltima pregunta, ¿qué significa Münster en alemán? Bueno, yo sé que por las palabras y por la fonética uno podría llegar a pensar de que es alemán, y de hecho si nos basamos un poco en la historia que relataba antes, para nombrar la ciudad como Münster, en realidad sí me basé en localidades de Alemania y otras en Inglaterra para su nombre. Por ejemplo, me basé mucho en la ciudad de Münster, Múnich y Manchester. Entonces como que mezclé los nombres y de ahí salió Münster. Pero si hablamos de qué significa la palabra en alemán, a ver, yo no sé alemán, o sea, sé algunas palabras, obviamente, algunas expresiones en alemán, pero desconozco qué podría significar Münster en alemán. Pero dentro del idioma craftiano, en cambio, sí tiene un significado. Y el significado de Münster en craftiano vendría a significar algo así como el equivalente a lugar principal, lugar central o lugar importante, porque se supone que dentro del idioma craftiano Mün significaría principal, central o importante, Ister significaría lugar, locación o sector. Entonces, como Münster es la capital del Imperio Craftiano, obviamente es un sector importante o un sector central en torno al cual se determina, por así decirlo, los cuatro puntos cardinales y las zonas de expansión del imperio, o sea, el punto de referencia, el punto cero, por así decirlo, el eje central. Entonces, Münster en alemán no tengo ni idea qué podría llegar a significar, pero en craftiano sí significa lugar importante o zona importante. Y la última pregunta, y aquí y también es bastante interesante y estaría muy relacionada un poco a lo anterior, es ¿de dónde viene el nombre de Neharkak o Neharkak? Bueno, en idioma craftiano Neharkak tiene también su significado que significaría ciudad subterránea del oeste, porque Ner significaría oeste, Heis significa hundido, valle, o también puede significar agujero, pozo u hoyo. O sea, la palabra Heis se podría siempre tiene relaciones o connotaciones relacionadas con algo subterráneo, algo profundo, algo o inmerso, así como de agujero o profundidad. Y dependiendo del contexto, ahí se puede interpretar si nos referimos a un hoyo, si nos referimos a un valle o nos referimos a un pozo. Pero siempre la palabra haze tiene un significado, en el idioma craftiano tiene un significado relativo a hendiduras. De hecho, eventualmente haze podría también referirse a ciertos orificios físicos y podría usarse como grosería, como ofensa. Pero eso ya es craftiano avanzado. Yo no enseño esas cosas. Y Kak significa ciudad o puede significar también poblado o asentamiento. Entonces, Nerhakak vendría a significar en idioma craftiano lo que les dije, ciudad o poblado subterráneo del oeste. Ahora, en cuanto a de dónde surgió esa palabra, viene de una anécdota bastante interesante. Hace mucho tiempo atrás, ¿cómo podría decirlo? De hecho, esto viene desde la antigua Münster, me acuerdo. Esto creo que es de hace 5 o 6 años atrás, parece. En Instagram estaba revisando unos videos y de pronto me topé un meme. Bueno, no es un meme, en realidad era un video de un tipo que estaba viendo un programa estadounidense, aparentemente donde sacaban letras, o sea, consonantes. Perdón, son los vecinos, que de verdad es insoportable aquí. Entran y salen y entran todo el día y toda la noche. Y tienen la mala costumbre de no usar teléfono. Son medio cavernícolas y tienen que estar tocando la bocina, gritando. Bueno, pero volviendo al tema. Hace 5 o 6 años atrás aproximadamente me topé con un video en Instagram donde había un tipo que estaba viendo este programa americano. En donde donde los concursantes le pedían, creo que al asistente del programa, que sacara vocales o consonantes para ir armando una palabra. Y el tipo en sí iba pronunciando las palabras que se iban formando. Partían con la N, después salía una R, después una H, una E, una I, una S, y así hasta ir formando la palabra. Entonces, como me dio mucha gracia esa palabra, yo dije, inventémosle un nombre, hagamos que este sea el nombre del poblado, dado que es impronunciable, es raro, entonces... Bueno, qué mejor que ponerle ese nombre tan extraño. De hecho, ahora mismo de fondo les voy a poner el video para que entren en contexto de cómo se originó todo, para que lo escuchen un rato.
Tenemos un momento bonus. La verdad, originalmente y de acuerdo a lo que tenía planificado y con lo que me había llegado hasta la fecha en que había grabado las preguntas, teníamos 16 preguntas. Pero un colega recientemente quiso hacerse parte y formularme más preguntas. Y por un momento pensé en incluirlo en la parte 3, pero la verdad creo que dada la inmediatez del asunto, ameritaba quizás agregarlo a esta segunda parte para no dejarlo tanto tiempo sin respuesta, ¿verdad? Así que aparecieron más preguntas y voy a proceder a responderlas para después dar los respectivos agradecimientos. Así que continuamos con este pequeño bonus, por así decirlo. Bueno, nos preguntan aquí, ¿hay alguna empresa que se dedique a hacer periódicos en Munister? Bueno, la respuesta en realidad es sí, sí, dentro de todo el crafterverso, por así decirlo, sí. Hay empresas dedicadas a lo que es la edición e impresión de periódicos. De hecho, la mayoría de las empresas están o se sitúan en la torre del periódico imperial. Bueno, tenemos el periódico imperial propiamente tal, que vendría siendo la empresa estatal que se encarga de editar y distribuir, en este caso, la prensa escrita, todo lo que son los periódicos o los tablones o tabloides que le llaman. Y luego tenemos las empresas privadas. Hay empresas de todos los tamaños. Obviamente no he pensado ni se me han ocurrido nombres, por así decirlo, pero bueno, hay empresas más pequeñitas que, por ejemplo, abarcan solo un piso de esa torre y hay empresas más grandes que tienen el control de varios pisos de dicha torre. Así que sí, la verdad, como en el Imperio Cristiano existe la libertad de prensa, además de la prensa estatal, también lo, existe también las empresas de periodismo o de periódicos privados, o sea, tienen toda la libertad de poder informar y editar sus noticias. No hay restricción en ese sentido. La siguiente pregunta es, ¿pensarías construir otra ciudad como Münster o Nejarkak? Absolutamente. De hecho, Münster, si bien ha sido como mi obra principal dentro de todo lo que he construido en ese mundo, bueno, y Nejarkak también, aunque Nejarkak no la planifiqué tanto, más bien surgió por necesidad, por el hecho de tener un lugar de donde extraer el material para construir Münster, o sea, Nejarkak es consecuencia de Münster. Pero con el tiempo le fui agregando más cositas, así que estaba pensando, sí, que después de terminar de construir Münster, podría seguir construyendo otras ciudades. Bueno, de hecho el puerto de Riken es un ejemplo de otra ciudad que he construido por mi cuenta. Eh, pero la he dejado un poquito en stand-by debido a que me he estado enfocando ahora en construir Münster, bueno, además de otras cosas. Pero sí, en pocas palabras, por así decirlo, sí tengo planeado construir más ciudades. Es más, incluso estuve pensando en poder construir quizás una ciudad que fuese como la competencia de Münster, pero desde otra perspectiva, algo así como desde otro imperio u otra nación, por así decirlo. Luego, nos preguntan aquí, ¿hay otras civilizaciones dentro del Crafterverso? Sí, también, o sea, además del imperio craftiano, también existen otras civilizaciones. No he entrado a especificar cuáles son, pero además de los pillager y las aldeas que uno va encontrando, se podría decir de que sí hay otras civilizaciones. De hecho, a mí se me ha ocurrido la idea de poder crear en alguna otra parte, muy lejos de Munster y de, bueno, de todo lo que es el imperio craftiano, crear una especie como de imperio rival, por así decirlo, de Munster, que sea como una civilización que, bueno, que diste mucho en apariencia a lo que sería el imperio craftiano. Pero sí, también dentro del crafter verso, por así decirlo, también existen más civilizaciones que interactúan con el imperio craftiano. En general, la mayoría tienen relaciones, por así decirlo, estables o neutrales. Y bueno, además de este otro imperio que quisiera crear, vendría siendo como una civilización rival. Después, si pudieras cambiarle el nombre al imperio, ¿cuál sería?
Esta pregunta es bastante curiosa y de hecho el Imperio Craftiano, la verdad, la idea se me ocurrió simplemente por el nombre de usuario que tengo. Pero si pudiese ponerle algún nombre alternativo y en relación a una historia que estaba pensando en relatar, pero claro, una historia no tanto como para promocionarla o subirla a Wattpad, sino una historia enfocada en lo que es una historia personal. Podría llamarle como nombre alternativo el Imperio Ibérico o el Imperio de Iberia, tal vez podría ser un nombre. O sea, un nombre alternativo del Imperio Craftiano. Y la razón por la cual le pondría ese nombre es porque, bueno, en cierto modo, si nos vamos un poco como a la historia o al lore dentro del Imperio Craftiano, el Imperio Antiguo Craftiano se supone que desapareció por la pantalla azul. Aunque, claro, la historia que estoy inventando vendría siendo como una versión como en el mundo real de lo que podría haber sido eso. Bueno, con un poquito de ciencia ficción por ahí. Y según estuve inventando en esta historia nueva o en esta como readaptación después de todo lo que pasó con el antiguo imperio que yo tenía, decidí usar la nomenclatura del imperio de Iberia porque, bueno, ahí estamos mezclando muchas cosas, pero es todo un contexto muy amplio. Pero el tema es que en este caso el gran imperio craftiano, por así decirlo, su contraparte en el mundo real, alternativo, por así decirlo, en un mundo alterno sería como el imperio de Iberia, que vendría siendo lo que hubiese pasado si la Armada Invencible de España hubiese vencido a los ingleses en 1588 y después de una serie de arreglos y todo esto se terminarían apoderando de toda Europa y por ende de América y buena parte de África también. Em, Eso en el contexto del Imperio Ibérico, y se supondría que eso sería como una representación, por así decirlo, o una readaptación a un mundo, entre comillas, realista, pero alternativo, de lo que sería mi antiguo imperio craftiano en mi mundo anterior. Entonces, por esa razón, creo que si el nombre, o sea, si le pudiese cambiar el nombre al Imperio Craftiano, este sería el Imperio de Iberia o Nueva Iberia, también podría llamarle por este imperio. O sea, si quisiéramos como trasladarlo al mundo real, pero alterna, por así decirlo. Luego, ¿crees que sea viable una línea que cruce en diagonal Munster? En teoría sí, podría ser viable y la verdad sería bastante curioso el proyecto en realidad porque como Minecraft es reina lo cuadrado, lo diagonal o lo curvo no suele ser la regla general. Entonces, claro, crear una línea diagonal sería una construcción bastante interesante en ese sentido, tanto por la forma que tendría como por cómo tendríamos que distribuir los rieles y todo eso. Sería bastante interesante y estructuralmente, claro, sí podría ser viable. Ahora la pregunta sería si es necesario construir algo así. Y bueno, por el momento y dado los patrones de crecimiento que ha tenido la ciudad, si bien es viable crear una línea diagonal, por el momento no hay necesidad de hacerla. O sea, con las cuatro líneas que existen en Munster, se podría decir de que se cumple o se abastece la mayor parte del transporte de pasajeros en ese sentido. Luego nos preguntan, ¿has hecho un mapa grande sobre los territorios del Imperio Craftiano? Y si es así, ¿dónde lo pusiste? La verdad es que sí, sí intenté hacer un mapa grande hace mucho tiempo atrás. Junté varios mapas que tenía ahí y comencé a recorrer los diversos sectores que conforman el Imperio Craftiano, tanto por el norte, el sur, el este y el oeste, incluso sobre todo el mar. De hecho, el mapa estaba enfocado principalmente en explorar lo que es el mar del este o conocido como Ridai. Pero durante el transcurso de las expediciones caí a la lava con el caballo y perdí el mapa y muchas cosas. Entonces, por el momento no he retomado esa misión, pero sí lo tengo presente. De hecho, sí, o sea, todavía tengo presente la idea de crear el mapa grande, pero esta vez circularía con más cuidado, la verdad, para evitarme problemas con la lava bueno, Minecraft en realidad, yo si pudiese hacerle una crítica a la geografía de Minecraft es que está lleno de hoyos, lagos y lagos de lava también, entonces puede ser un poquito molesto a la hora de movilizarse, sobre todo en Survival. Ahora, ¿hay algo cercano a eso? La verdad es que sí. Sí he hecho un mapa no tan grande, pero sí he hecho un mapa donde se muestra la ciudad de Munster en detalle.
pero ese mapa se encuentra, en este momento se encuentra en el Congreso, en el Gran Palacio Rojo. Uno ingresa, se encuentra en el lobby o en el hall de entrada y en la pared hay una pared que vendría siendo donde se situarían los escaños del Parlamento. Y en esa pared se encuentra un mapa de la ciudad de Münster, aunque a ese mapa tengo que hacerle una pequeña actualización ya que la estructura de la ciudad ha cambiado mucho desde la última publicación del mapa, por así decirlo. Que también aprovecharía de sacarle algunas capturas de pantalla para mostrar así como el proceso de crecimiento de la ciudad, así como una evolución a nivel geográfico. Pero sí, entonces, pero en paralelo con ese mapa, sí tengo pensado construir, o sea, disponer de un mapa más grande para tener como una visualización completa de cómo sería el Imperio Craftiano y claro, darle sus respectivos nombres con las fronteras de las provincias que lo conforman. Y finalmente, la última pregunta en este caso es, ¿ha habido regímenes dictatoriales en el Imperio? Y si es así, ¿cuántos muertos y o desaparecidos hubieron? La verdad es que sí, o sea, si nos vamos dentro del crafterverso o el lore craftiano, por así decirlo, el imperio craftiano a su vez ha pasado por diversos periodos, o sea, históricos. Si nos fijamos bueno, en el mundo actual se podría decir que yo siempre, bueno, lo he afirmado, que el mundo actual se ambienta un poco en la década de los 20 o los 30, pero más o menos, sí, década de los 20 o 30 del siglo pasado, o sea, 1920, 1930. Pero en paralelo a todos esos eventos, el Imperio Craftiano ha pasado por diversos periodos bastante convulsos. Por ejemplo, podría decir de que dentro del lore del Imperio, en el pasado solían ser monarquías absolutas y hubieron diversos levantamientos en las colonias en busca de independencia o en busca de descentralizar el poder, que eso derivado en diversas revoluciones que terminaron por hacer un cambio constitucional en el imperio y hacer que cambiaran de la monarquía absoluta a la monarquía parlamentaria y a la vez también crear un sistema de representación parlamentario para las colonias o bueno, las futuras provincias que conformaban parte del imperio. Y esa situación se mantuvo más o menos estable durante gran parte de lo que sería mediados de 1700 hasta llegar a finales del 1800, en donde con el surgimiento de la cuestión social y demás movimientos como por ejemplo el marxismo o el comunismo, además de algunas tendencias o movimientos republicanistas, derivaron en que durante esos años hubiesen revueltas dentro del imperio craftiano, por ejemplo, intentos de golpes de Estado para disolver el imperio y establecer una república, por ejemplo, o la república craftiana, por así decirlo. También han habido intentos de golpes de Estado para establecer gobiernos comunistas o socialistas, no sé, la República Popular de Craftia o la República Soviética Craftiana, por así decirlo. E incluso han habido movimientos fascistas que han intentado tomar el poder dentro del imperio craftiano. Ahora, ¿cuál de esos ha tenido éxito? La verdad, e inventando dentro de todo este lore, se podría decir de que sí, hubieron periodos donde sí se logró establecer una república craftiana, que vendría siendo entre 1890 y 1905. Pero esa república craftiana era bastante inestable y después era derrocada por, no sé, por los comunistas en este caso, que querían crear como la República Popular Craftiana. Después los monarquistas retomaban el poder y nuevamente había otro golpe de Estado y así. Y el último intento vendría siendo ya en 1905, que ahí ya en este caso la República Socialista Craftiana termina siendo disuelta o derrocada por los movimientos pro-monarquistas y la monarquía parlamentaria es restablecida en el Imperio Craftiano. Posteriormente a eso, ya a comienzos de la década de los 20 y los 30, que vendría siendo ya la época en la que se ambienta el Imperio Craftiano propiamente tal, el fascismo estaría agarrando mucha fuerza dentro, o sea, como opción política. En ese sentido estaríamos con una situación muy similar a Italia previo, o sea, en la década de los 20, previo al ascenso de Mussolini. Pero de todos modos igual estas ideologías no permean mucho el republicanismo, el socialismo, incluso el fascismo. Si bien dentro del lore craftiano hacen mucho ruido dentro de la ciudadanía, en el fondo no son muy, si lo llevamos a la votación popular, no son muy aceptadas porque el imperio craftiano durante siglos ha sido una monarquía y durante los últimos 200 años ha sido una monarquía parlamentaria. Entonces
la monarquía en el Imperio Craftiano es algo que está arraigado culturalmente desde hace varias generaciones. O sea, pretender cambiar del imperio a una república, la mayoría del pueblo craftiano lo considera como algo ocioso, por así decirlo, como meramente un capricho de un pequeño grupo que quiere parecerse a o asemejarse a lo que está de moda, que no sé, pues si está como la democracia o las repúblicas democráticas están, se podría decir que son como los gobiernos más comunes dentro del mundo craftiano o el crafterverso. La mayoría de la ciudadanía considera que los republicanos craftianos serían como tipos que nada más quieren estar a la moda, por así decirlo, pero que en ningún momento representan lo que realmente quiere la gente. En ese sentido, el imperio craftiano sería como el imperio británico. O sea, ustedes se imaginan que alguien propusiera convertir a Gran Bretaña o al Reino Unido en una república. Yo creo que la mayoría lo rechazaría, porque si bien la monarquía británica no es muy popular en estos tiempos por los escándalos que han habido, el hecho de que exista un rey o una reina en Inglaterra, o en, bueno, en el Reino Unido, mejor dicho, es una cuestión cultural que se lleva arrastrando desde hace siglos en el caso de los británicos. Y en el Imperio Craftiano se podría decir que es algo parecido. O sea, si le preguntan a un craftiano, ¿a ustedes no les gustaría vivir en una república democrática? Ellos dirían que no, porque en realidad no les interesa la república ni la democracia, porque ya se podría decir que la monarquía parlamentaria ya les da muchos derechos y libertades. Entonces, hasta cierto punto, como es parlamentaria la república, igual la ciudadanía ejerce su derecho eligiendo al primer ministro y a sus parlamentarios representantes. Entonces, el que exista o no un rey, en realidad les es indiferente. Entonces, sí. Pero podríamos hablar de cifras, la verdad es que no. O sea, si hablamos de cifras precisas de detenidos o muertos, o sea, debieron haber habido varios miles durante los años, pero se podría decir que es como una información tan antigua y ambigua que al final se pierde en el tiempo, por así decirlo. Sería como casi anecdótico en ese sentido. O sea, son fenómenos muy raros. El imperio cristiano normalmente suele ser muy estable en lo que respecta a regímenes políticos. Y bueno, crafters, ahora que ya he podido responder a todas sus preguntas y sobre todo con este pequeño bonus de preguntas vienen los agradecimientos. No quisiera despedirme, como dije, sin antes agradecer a todos aquellos colaboradores que fueron parte de esta sesión de respondiendo a sus preguntas, que me dejaron sus respectivas preguntas. Y por eso quiero dar mis agradecimientos a los siguientes usuarios. Mis agradecimientos a Max, a HCTR2241, a Red-911, a Iadas Live, a King 20, a Lucio Pastori 1, a Vicente Rafael Valenzuela Tor 7288 y a Ross Was Found, que han sido los usuarios que tanto en Instagram como en Discord y aquí también en YouTube me han dejado sus preguntas para que yo pueda deleitarme respondiéndolas. Así que nuevamente quiero reiterar el agradecimiento a todos ustedes y también a quienes ven el video. Y los estaré esperando para una siguiente sección de respondiendo a sus preguntas, una eventual parte 3 que irá a surgir quizás en el próximo siglo. La verdad es que no, todo dependerá de cómo estén las cosas. Pero en fin, creo que con esto ya daría por terminado el video, así que soy DasCrafter74, me despido. Chaito y hasta la próxima. Nos vemos.